Quisiera invitarles que podamos ir a la palabra del Señor. Vamos a volver a la hermosa carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Estamos ya acá por algunas semanas y bueno, estamos tratando de aprender el mensaje que Dios tiene para nosotros acá. Lo que queremos hacer en cada reunión, lo que queremos hacer cada servicio de la iglesia es detenernos a explicar, a comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en la Escritura. Lo que queremos en cada uno de nuestros tiempos reunidos es escudriñar la Escritura y no venir aquí a recibir la idea de un pastor, el mensaje de un pastor, sino que queremos que todos nosotros podamos ir leyendo la Escritura y justamente ir comprendiendo el mensaje de Dios para nosotros en cada uno de estos preciosos versos inspirados por Dios. ¿Se imagina usted qué desperdicio sería si el Señor dejó su palabra, fue inspirada por Él, escrita por hombres, diferentes hombres, pero al fin es la palabra de Dios transmitida? ¿Y qué desperdicio sería para nosotros como creyentes no atender esta palabra y buscar cualquier otro tipo de opinión por encima de esta palabra? Es absurdo. Tenemos la palabra de Dios y debemos meditar en ella. Y por eso nuestra oración es mantenernos, y nuestro compromiso es mantenernos fielmente predicando verso a verso lo que el Señor tiene para decir a nuestras vidas. Y nuestra oración también como pastores en la iglesia es que cada uno de ustedes pueda disfrutar de precisamente esto, del mensaje de la palabra de Dios, que podamos atender lo que dice, que lea con nosotros y comprenda con nosotros lo que el Señor está tratando, bueno, lo que el Señor está transmitiéndonos a través de ella. Él lo está tratando, nosotros somos los que nos cuesta entenderlo, pero Él transmitió un mensaje muy claro acá y lo que nosotros queremos hacer es recibir ese mensaje, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Nuestro texto del día de hoy, estamos llegando a una nueva sección en Colosenses. Estaremos en el capítulo 1, del versículo 24 al 29 por estas semanas. Y yo creo que de alguna manera nos va a llevar a pensar en algo. Quizás todos estén de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora. Pero todo el mundo quiere ser feliz. ¿Están de acuerdo? Uno grita amén cuando escucha estas frases ahí que dice, hemos venido a este mundo para ser felices. No, eso sí saca un amén desde lo más profundo. ¡Amén! ¡Qué rico! Eso es lo que yo quiero oír. Nos dicen, hemos venido a este mundo para ser felices. Pero es interesante porque si pensamos en ese tema de la felicidad, no todos encontramos la felicidad en las mismas cosas. No todos encontramos la felicidad de la misma manera, ni lo encontramos en el mismo sitio, por decirlo en una forma, ni tampoco la encontramos en el mismo tiempo la felicidad. Aun cuando todos decimos quiero ser feliz, para cada uno de nosotros la felicidad significa algo diferente. Son diferentes cosas las que llenan esto de nuestra vida y es bien loco cómo vivimos ahora, porque ahora la gente no solo quiere ser feliz, sino que quiere que todo el mundo sepa que es feliz. Por eso hay tanto trabajo y dinero en el Facebook, en el Instagram y todas estas cosas, porque la gente quiere sacar la mejor foto y ponerse ahí con un perfil bien lindo y decirle a todo el mundo, soy feliz. Aunque después de la foto, cuando se apaga la cámara, todo cambia, ¿verdad? Pero queremos sacar ahí y decir, soy feliz. Y quiero captar en una imagen los momentos que me hacen feliz y quiero demostrar que estoy cumpliendo con esto en mi vida, que estoy siendo exitoso en mi búsqueda de la felicidad. Y es interesante porque pareciera en momentos, y sé que todos lo vamos viviendo y lo experimentamos en alguna manera, que estamos buscando constantemente. ¿Qué me hace feliz? Quiero ir a un lugar donde yo me sienta feliz. Quiero comer algo que me hace feliz a mí. No esas pupusas de esa señora, no, porque esas me amargan la vida. Quiero unas que me provoquen una sonrisa,
y me llenen de alegría. Pero todos nos vamos encontrando constantemente que la felicidad se va. Cuando uno siente que ya la va a agarrar, se vuelve a ir. Parece que es tan como volátil, parece que es pasajera. Y tenemos de repente una celebración, tenemos invitados en casa o visitamos a algunos amigos y estamos o compartimos, salimos a pasear un rato y nos vamos a un parque y estamos ahí, nos sentimos tan felices. ¿Les ha pasado? Que tienen momentos de tanta felicidad. Pero el otro día se despierta y dice, ay, otra vez a trabajar. Se acabó. Pareciera que es esto, una emoción pasajera que cambia de un segundo a otro. Hay cosas que me levantan y después vuelvo a venir abajo. Y ahí vamos de nuevo a buscar otra vez. Es gracioso, no sé si ustedes bromean con esto, pero cada vez que termina un periodo de vacaciones como Semana Santa, frecuentemente molestamos en la casa y estamos pensando, ¿y de aquí hasta agosto otra vez? Y de aquí, porque pensamos que ahí es cuando vienen esos momentos de felicidad. La Biblia nunca habla de perseguir la felicidad, ¿saben? La Biblia nunca nos habla de ir como en una carrera tratando de alcanzar cosas que me hagan feliz. La Biblia simplemente nos llama, debo de aclarar, no a todo el mundo, a los creyentes. La Biblia simplemente nos llama a vivir en gozo. No habla la Biblia de una carrera por la felicidad. No sé si vieron esa película En busca de la felicidad. No, hombre, me hizo llorar más de que ponerme feliz esa película. Pero representa un poco quizá de lo que se vive en este mundo. Todo el tiempo estamos pensando que la felicidad está allá adelantito. Voy a seguir un poco más, voy a esforzarme un poco más, voy a lograrlo, lo voy a conseguir. Si logro este trabajo, si logro ganar este dinero, si logro casarme con una persona con este perfil, si logro que mis hijos nazcan y no se parezcan a mí, si logro algunas metas, voy a ser feliz. Y no es ese el camino. La Biblia no nos habla de conseguir la felicidad. La Biblia nos habla de permanecer, de vivir en gozo. Y estoy diciendo esto porque nuestro texto de hoy nos enseñará un poco de esto. Quisiera, antes de ir al texto, solo quizás tratar de presentarles la diferencia que veo. De hecho, busqué en el diccionario y veo una diferencia entre felicidad y gozo. No es lo mismo esta felicidad que constantemente se nos anima a conquistar o alcanzar que el gozo del cual la Biblia nos habla. Cuando hablamos de felicidad, y quiero que lo puedan ver, cuando hablamos de felicidad, la definición del diccionario de felicidad es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Pero miren esto, miren esto que loco. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a ser feliz. O sea, la felicidad está basada en algo externo. Mi felicidad depende de personas, ¿cierto o no? Que hay personas que nos hacen más feliz que otras. Hay personas que uno las ve y es como, ¡ay, qué dolor de estómago! Pero hay personas que uno los ve y dice, ¡ah, carcajeada segura! Hoy es fiesta segura. Aquí esto dice personas, situaciones, a veces económicas. Si hubiera como un medidor de felicidad, yo estoy seguro que la fecha 30 y 15 normalmente serían días más felices que como los 27 y los 13 de mes, porque ya ahí anda todo el mundo raspado de dinero y ahí sí a todo el mundo, vamos a la iglesia porque no hay dinero para pasear. Pero cuando hay pago, entonces, ¿y ahora qué comemos? ¿Y ahora dónde nos vamos? Situaciones, personas, situaciones, objetos o un grupo de estas cosas externas que nos provocan una cierta felicidad. Pero todo eso habla de algo
temporal, porque ni las personas, ni las situaciones, ni objetos permanecen siempre. Son tan cambiantes como todo en la vida. Entonces no es seguro, pero esa es la felicidad. Es chispacitos en nuestra vida que nos llenan de alegría. Por lo tanto, todo eso que las películas enseñan de y vivieron felices para siempre, eh, casi nunca es una realidad en nuestra vida. La felicidad no se puede tener para siempre. Hablamos con unos hermanos un día de estos y la conversación que teníamos era lo sorprendente que es la cantidad de no adultos jóvenes, sino adolescentes deprimidos en el día de hoy. Si en su vida han tenido que pagar una cuenta, no tienen todavía la satisfacción de ver recibos con responsabilidad de pagarlos y viven infelices porque esta felicidad depende de posesiones, objetos, personas. Esto, ¿sí me voy a entender? En cambio, el gozo, la definición del diccionario de gozo, eh, también dice es un sentimiento de complacencia en la posesión, en el recuerdo o la esperanza de bienes o cosas apetecibles. No está basado en cosas externas, está basado en algo que está en nosotros. Y cuando pienso en lo que la Biblia habla del gozo, es exactamente, es muy apegado, creería, a lo que está diciendo el diccionario. El gozo no está determinado por cosas externas, el gozo está determinado por algo que está dentro de mí. El gozo es determinado en los creyentes por Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra razón de gozo. Cristo en nosotros es lo que permite que podamos encontrar gozo en casi cualquier circunstancia. No en casi cualquiera, en todas las circunstancias. El creyente puede mantener gozo, porque el gozo no se alcanza por méritos, el gozo no es una meta a lograr, el gozo no se alcanza cuando estoy rodeado de las personas apropiadas. El gozo no se produce de manera externa. La Biblia enseña que el gozo es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Recuerdan que dice la Escritura, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Por eso es que la vida cristiana en muchos sentidos parece muy contradictoria, es muy paradójico, como un creyente, a diferencia de la felicidad, como un creyente puede sentirse, puede expresar gozo aún en momentos que parece que debería de ser todo lo contrario. El creyente puede expresar gozo aún cuando lo ha perdido todo. El creyente expresa gozo en salud o expresa gozo en enfermedad. El creyente puede expresar gozo teniéndolo todo o teniendo lo suficiente o no teniendo, porque su gozo no es determinado por cosas externas. ¿Sí me doy a entender? Nuestro gozo no es determinado porque todo va marchando bien en mi vida. Quizá atravesemos momentos que no son de tan bien, pero podemos estar gozosos en saber que el Señor está con nosotros y que si Él está con nosotros, Él está en control de todo lo que pasa. Si ustedes vienen conmigo a la Escritura, capítulo 1 de Colosenses, solo para hacer como un breve recordatorio de las secciones anteriores que hemos visto, el versículo 15, en la sección del versículo 15 al versículo 23, nosotros estuvimos conociendo, bueno, precisamente del 15 al 18, nosotros estuvimos conociendo acá una exposición de Pablo, que Pablo hace acerca de la persona de Cristo, del versículo 15 al 18. Él claramente nos enseñaba cómo Cristo es la imagen del Dios invisible, cómo Él es el primogénito de toda creación, cómo es el que está por sobre todo. Y lo que decía Pablo ahí es, Él debe tener la preeminencia, Él debe ser el primero en sus vidas. Pero luego del versículo 19 y el versículo 20, Él pasó a expresar cómo esa persona de Cristo, este
gran Dios, este Señor Jesucristo, se vuelve nuestro y tiene una obra en nosotros por medio de nuestra reconciliación. Versículo 19 y 20 hemos estudiado las semanas pasadas y nos hablaban claramente de esto, de la reconciliación. Luego del 21 al 23, entendíamos un poco más esta aplicación de esa verdad a nosotros como creyentes, cómo comprendemos que Él nos reconcilió. Sin Cristo no hay reconciliación. Nadie más podría hacer eso. Pero si ustedes recuerdan o ven conmigo, el final del versículo 23, la última frase del versículo 23, el apóstol Pablo termina diciendo en ese momento, venía hablando de la reconciliación, venía hablando de que el resultado de la reconciliación es que permanezcamos firmes y estemos fundamentados en el Señor, pero al final habla del ministerio y habla hablando de esa obra de Cristo y de la iglesia, dice, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y esa última frase hermosa es como una transición, o podemos comprenderla así, como una transición que él hace de un tema a otro. Ahora va a comenzar a hablarnos de su ministerio, del versículo 24 en adelante. Va a comenzar a hablarnos de lo que está llamado a hacer. Claramente está hablando, podríamos decir, de una manera autobiográfica, porque está hablando de su vida, pero él no está centrando la atención en sí mismo. Él va a pasar a hablarnos de la obra del ministerio. Él quiere que los colosenses se den cuenta que no está de vacaciones, no está en un viaje misionero. Él realmente está sufriendo en ese momento. Él está pasando por una prueba dura, horrible debe ser. Él está como un prisionero. Él está en un arresto y desde ahí está escribiendo. Vamos a ver en el texto en un momento. Él usa palabra, él dice que está pasando sufrimientos y lo expresa de una manera plural, lo cual indica que está pasando por una amplia variedad de padecimientos y de maltratos y de cosas como privaciones sobre su vida. Él no entra en los detalles de su sufrimiento. De hecho, él no se queja. Él se regocija. Y entonces, lo que espero en el Señor que juntos aprendamos en nuestro texto el día de hoy es 4 responsabilidades que un creyente comprometido con el Señor tiene. 4 responsabilidades de todo creyente comprometido con el Señor que le permitan siempre mantenerse en gozo. Pablo nos hablará desde su perspectiva, nos está contando lo que él vive. Y vamos a leer el texto ahora, y yo quiero que podamos notarlo juntos esto. Comienza el versículo 24. Nuestra sección es del 25, versículo 24 al 29. Esta mañana estaremos en los primeros 2 versículos, 24-25, y entonces aprenderemos acá estas 4 responsabilidades de un creyente comprometido con el Señor. Miren lo que dice la Escritura, versículo 24. Ahora, ¿cómo es? A pesar de lo que estoy viviendo, ahora mientras estoy en prisión, ahora mientras estoy sufriendo, ahora mientras me mantienen con muchas privaciones, ahora que no tengo libertad, que no puedo salir, que no puedo disfrutar, ahora que no puedo comer como quisiera, ahora que no puedo ir donde quisiera, ahora que no puedo movilizarme donde me da la gana, ahora que estoy prisionero, dice, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios esta mañana. Me acompaña ahí en su lugar y por qué no juntos elevamos una oración a Dios. Decimos, Señor, Padre, enseña nuestras vidas esta mañana, Padre. Trae claridad, trae entendimiento a nuestras vidas de tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea expuesta y que nosotros podamos escucharla,
podamos entenderla, podamos recibirla y podamos, Señor, sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Enséñanos a responder como corresponde a hijos tuyos, a creyentes comprometidos contigo, Señor. Ayúdanos a responder con gozo, Señor, a estas responsabilidades que como creyentes tenemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús esta mañana. Amén y amén. Les decía que hay 4 responsabilidades que como creyentes comprometidos con el Señor, todos nosotros tenemos. Y estas 4 que vamos a ver durante estos minutos son las siguientes. Número 1, el creyente comprometido con el Señor responde con gozo, con un gozo que está basado en el Señor. No es una felicidad basada en circunstancias externas. Responde siempre con gozo ante toda circunstancia, porque su gozo es el Señor. Número 2, el creyente comprometido con Cristo responde con gozo en las aflicciones. Eso no tiene mucho sentido a veces, pero ahora vamos a verlo en la Escritura. Un creyente comprometido con Cristo responde con gozo al padecer por la iglesia, y un creyente comprometido con Cristo ministra con gozo la palabra de Dios. La primera expresión de este texto, hermanos, es tan hermoso porque él dice, ahora me gozo. Si no hubiésemos leído el texto y no le hubiera explicado lo que le he estado hablando, yo estoy seguro que después de una expresión como ahora me gozo, estaríamos esperando que venga una lista de cosas buenas. De hecho, yo no sé cómo usted completaría. Si le pongo acá, pasame el siguiente. Si le pongo acá, ¿en qué le trae gozos? Si usted tuviera que completar esta frase, yo me gozo en, ¿qué le pondrían? O yo me gozo cuando, ¿qué? Cuando yo me gozo en la playa, ¿verdad? Yo me gozo de vacaciones. Yo me gozo cuando no hay calor. Seguramente cada uno completaría. Yo me gozo cuando estoy con. Yo me gozo cuando puedo ir a comprar. Lo grandioso, lo primero que se expresa acá es extraordinario. Pablo dice, yo me gozo. Y miren la lista de las cosas que menciona posteriormente, el siguiente. Dice, yo me gozo en lo que padezco, en las aflicciones, en el ministerio. Me gozo en la iglesia. Es especial lo que él está hablando ahí. Pareciera que Pablo está siempre lleno de gozo. Al igual que todo creyente debería de estar. Él está siempre lleno de gozo. ¿Cómo es posible que alguien pueda tener tanto gozo? Les voy a decir algo, esta es una responsabilidad de los creyentes. El creyente siempre debe permanecer en gozo. ¿Por qué? Número 1, en los puntos que estamos viendo. Número 1, porque su gozo está basado en el Señor. Por eso Pablo puede decir, yo me gozo independientemente de las circunstancias. Lo puede decir porque esta es la esencia de todo creyente. Un creyente, cualquiera sea su situación, no nos tomaría algún tiempo si esta mañana comenzara a preguntarle a cada uno de ustedes cuál es su situación, pero puedo asegurarle que independientemente de lo que está viviendo ahora, de la condición en la que está viviendo económicamente, familiarmente, en su salud, en su economía, en su trabajo, su responsabilidad como creyente es estar con gozo, es permanecer siempre en gozo. Y quiero decir, hermanos, y verdaderamente es triste decirlo, pero no hay demasiados creyentes con gozo. En una muestra así entre creyentes y gente que no conoce a Dios, a veces no podría encontrarse la diferencia, porque se queja tanto uno como otro. Nos quejamos de todo alrededor nuestro. Si usted se sienta con una persona y comienza a platicar, lo más probable es que después de tomar un poquito de confianza, lo que venga después de eso sea un derroche de quejas. Mi marido, supiera mi marido, que el trabajo viera, nada, qué trabajo que tengo yo, que este país, no, mire, yo me quisiera vivir
Arabia, algún lado. ¿Qué país es este? No, qué desgracia, país. ¿Qué la iglesia? No, que la iglesia está en la iglesia, hace calor ahora. Quejas. La queja, les voy a decir algo que creo que deben saber claramente, pero déjenme repetírselo. Si hay algo contagioso en esta vida, peor que el COVID, es la queja. Pégase a un quejista y después de 10 minutos, usted estaría igual que él. Yo me he pasado que estoy con personas que está quejar y quejar y quejar, y yo estoy oyendo y estoy diciendo, solo es queja solo es queja. Y en el ir pensando que solo es queja él, yo comienzo a quejarme de él. Y entonces uno se empieza a meter al mismo deporte y la queja está ahí. Y la queja es enemiga del gozo. No hay gozo cuando hay queja. Y tristemente, hay muchos cristianos que viven constantemente quejándose y no les permite disfrutar del gozo del Señor. Hay muchos creyentes tipo Jonás, no por profeta, sino que a pesar de que todo está bien, el Señor le ha dado mucho, todo el Señor le ha bendecido, las cosas marchan bien y él está ahí refunfuñando, quejándose y molesto por lo que está pasando. Un cristiano no debería tener como una de sus características ser un amargado, porque eso no representa a alguien que está gozándose en todo momento en el Señor. Y yo sé que todo el mundo tiene excusas, porque usted puede decir, sí, pastor, por favor, déjeme hablar, pero usted no conoce mi situación. Usted no sabe cómo yo me siento. Usted no sabe cómo estoy viviendo yo en mi casa. Usted no sabe ahorita cuál es mi condición actual. Y probablemente sí, pero déjeme mostrarle lo que la Escritura dice, porque de eso es lo que queremos aprender. Y miren lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice, puestos los ojos en qué. No vea sus circunstancias. Es que el gozo está precisamente escondido en él. Si cada día mi mirada está en las circunstancias, si cada día mi mirada está puesta en hasta cuándo me alcanza lo que tengo, si cada día estoy solamente expectante de lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo lograr o cuáles son las expectativas de futuro en mi entorno, probablemente, seguramente estaré decepcionado, enojado, amargado, frustrado. Pero la Escritura nos dice, vean a Jesús. Y nos está diciendo acá, vean a Jesús como un ejemplo. Habla, Jesús fue el autor y consumador de la fe. Pero miren esto, el cual, ¿por el qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Jesús pudo llegar a hacer todo? ¿Cómo Jesús llegó a la cruz? ¿Cómo Jesús actuó con semejante firmeza? Porque nunca perdió el gozo. Acá, otra forma, otra versión de este versículo dice, quien por el gozo que le esperaba, por el gozo que estaba esperando por él, soportó la cruz. Es que cuando todo en nuestra vida se comienza a poner turbio y se comienza a poner feo, si usted pone su mirada en Jesús, usted se dará cuenta que hay un motivo para estar gozoso, siempre. Si Jesús nunca perdió el gozo con todo lo que padeció y todo lo que sufrió, ¿qué excusa tiene usted para perderlo? Si ninguno de nosotros ha sufrido lo que Él. Y aunque sufriéramos mucho, usted se lo merece. Porque usted y yo somos pecadores. Cristo no lo es. Él era santo. Él tuvo una vida perfecta. Y nunca lo encuentra en la Biblia, en los evangelios, quejándose. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Cuando una persona está tan llena de amargura, una persona está tan encerrada en su amargura y en su necedad, cuando una persona está tan falta de gozo,
Lo que seguramente no está bien es su relación con el Señor. Usted no está viendo al Señor. Usted está viendo para otro lado. Usted tiene su mirada puesta en algo diferente. Usted no está actuando como un creyente comprometido con Cristo. Porque el creyente que está comprometido con Cristo tiene un gozo permanente, va hacia un gozo. Obviamente hay cosas que nos van a mover y nos van a tambalear, pero entonces vengo y traigo a mi mente, oh, Cristo sabe, Él sabe por qué Él permite, Él sabe por qué permite. Recuerdan, Job en medio de toda su pérdida, su mirada vuelve a Dios. Él dio y Él quitó. Sea el Señor bendito. Yo, hasta donde recuerdo, dice Job, yo salí desnudo del vientre de mi madre. Nada tenía conmigo y nada he hecho por mí. Es el Señor quien me ha dado y Él tiene el derecho de quitar. No es mío, no lo merezco. ¿Y qué logra esto? Me mantiene en gozo. El gozo en un creyente es constante. Usted nunca pierde el gozo como creyente. Si usted pierde el gozo es que ha perdido al Señor, pero el Señor no lo puede perder. El gozo en nuestras vidas es permanente porque el Señor siempre está ahí. El gozo en nuestras vidas, hermanos, es una expresión de confianza en que Dios está en control. Las cosas no están bien, me siento mal, tengo un diagnóstico malo del médico, estoy siendo amenazado, estoy afligido por mi familia, siento que estoy perdiendo a mi familia, qué miedo. Pero el gozo en nuestras vidas se mantiene porque estoy confiando profundamente en que Dios tiene el control. ¿Creen eso ustedes? ¿Creen que Él está en control de su vida? Puede permanecer en gozo siempre. Una de las cosas que nos hace perder el gozo es nuestro orgullo. Cuando una persona está ahí quejándose, ha perdido el gozo, es que esa persona está considerando en alguna parte de su mente, yo no me merezco lo que me está pasando a mí. Esto no es digno de mí. Yo no tengo por qué estar sufriendo. Y llegamos a pensar así, somos tan orgullosos que indirectamente a veces pareciera que le estamos mandando como una indirecta a Dios, diciéndole, te estás equivocando. Qué mal haces tu trabajo. Porque ¿cómo se te ocurre a mí, qué tan bueno, dejar que me echen de un trabajo? ¿Cómo es que de mí van a hablar mal si yo soy un alma noble de esta tierra? Hermanos, el gozo nos mantiene humildes, o mejor dicho, la humildad nos mantiene con gozo. Cuando simplemente el Señor sabe lo que hace, que su voluntad sea hecha, que se haga su voluntad. El creyente entonces, una responsabilidad de un creyente comprometido con Cristo es permanecer siempre en gozo, porque su gozo es el Señor. Una segunda responsabilidad que encontramos en nuestro texto, una segunda responsabilidad de un creyente comprometido con Cristo, es que responde con gozo, aún en el sufrimiento. Porque si ustedes ven la primera frase del versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que, ¿qué? ¿Están viendo? Me gozo en lo que padezco. Lo que es impresionante en esta sección, cuando él está hablando de esta manera, es el motivo del gozo de Pablo. ¿Cómo puede decir que se va a gozar en el sufrimiento? ¿Cómo puede gozarse en el padecimiento? Él dice, me gozo en lo que padezco. Esta palabra padezco que aparece acá significa aflicción. El significado es un estado de gran sufrimiento. Así que lo que Pablo está diciendo, encuentro gozo aún en un gran sufrimiento y en una gran angustia debido a las adversidades en mi vida. Pero aún así me puedo gozar. Y no es un pensamiento aislado.
Porque podría parecer, no, quizás Pablo cuando estaba escribiendo ahí en la prisión se distrajo un poco y entonces escribió eso. Pero no puede ser así porque déjeme mostrarle algunos otros versículos en los que el mismo Pablo afirma esta misma idea. Romanos capítulo 5 y versículo 3. Miren lo que dice este versículo. Y no solo esto, sino que también ¿qué? ¿Lo están viendo en la pantalla? Nos gloriamos en las tribulaciones. Esta palabra gloriarse acá, el significado que tiene es presumir, es jactarse. Por favor, cambie gloriamos por presumir y lea de nuevo ese versículo. ¿Cómo le suena eso? ¿Cierto o no? Eso está medio loco. Y no solo esto, sino que también nos jactamos, presumimos de las tribulaciones. Y otra vez, cuando habla de tribulaciones aquí, se está refiriendo a angustia, se está refiriendo a sufrimiento, se está refiriendo a un estado de adversidad, ya sea física, ya sea mental, ya sea social, ya sea económica. Y Pablo dice, me estoy jactando, ahora estaba leyendo esta palabra y entendiendo el significado, y en eso vi que Guy estaba publicando, que salió ayer para la montaña, y iba un grupo de hermanos con él. Y entonces Guy estaba escribiendo ahí, aquí presumiendo a la familia que va con él. Y decía, él está diciéndolo realmente en ese sentido, los presumo, miren, mis amigos, me jacto, estos son mis amigos. Pero Pablo acá está diciendo, yo me siento con la necesidad de jactarme, para decirlo en salvadoreño, me la pico. Les estoy planteando que yo atravieso tribulación. Me siento orgulloso de eso. ¿Y por qué lo expresa? ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque es una manera de identificarse con Cristo. Si Cristo padeció. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Está ahí también en la pantalla. Escribiendo Pedro dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No me vengan con que qué raro que estoy pasando pruebas. No tiene nada de anormal. ¿Por qué? Miren el versículo 3. ¿Qué debe de hacer? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice, siéntanse orgullosos, siéntanse satisfechos, dense por gozosos cuando estén atravesando por padecimientos al ser creyentes. Porque Cristo también los padeció. Y me encanta que dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Esa revelación de su gloria habla de la segunda venida de Cristo. Dice, cuando Él venga, entonces su gozo será perfeccionado. Entonces tendrán un grande gozo al ver toda esta obra. Miren este otro versículo, Hechos capítulo 5. Están hablando los apóstoles y ellos se regocijan de lo que están viviendo. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos. Digo, saldría gozoso de estar ante un ente de gobierno porque me hayan dado un permiso para ir a predicar a donde quiera o porque me han dado alguna autorización de algo que solicitaba, pero en el caso de ellos están saliendo de ahí después de haber sido maltratados, después de haber sido amenazados y después de que les han dicho que los van a matar si ellos siguen proclamando al Señor. De hecho, esta es la primera tortura que experimentaron los discípulos del Señor. Y dice, cuando salieron de ahí, salieron gozosos. ¿Cómo se imaginan las caras de esa gente cuando iban saliendo del concilio? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer. Yo imagino que después del recuerdo de ellos, de Pedro, de Juan, después del recuerdo de haber visto a su Señor sufrir,
después de haber visto cómo lo golpeaban, cómo lo escupían, cómo gritaban contra él y diciendo crucifíquenle, después de haber visto que lo llevaron hasta una cruz, cargando una cruz primero y luego lo colgaron en esa cruz y lo martillaron en esa cruz y sufrió todo eso. Estos hombres ahora se sienten tan privilegiados de pensar, wow, ahora nosotros también estamos sufriendo como él lo hizo. ¡Qué gozo! Tan diferente a lo llorón que es el pastor ahora. Por no decir ustedes, ¿verdad? Me lo voy a echar yo. Tan diferente a lo llorón que es. A lo quejista que me vuelve. A lo que no me gusta nada, a lo que todo está mal, a lo que odio todo, peleo con todo, me choca todo, todo me revienta, nadie, no, ya no entiendo, no sé cómo aguanto este mundo, todos contra mí, todo el mundo en contra mía. ¿Qué diferencia? Estos hombres con la imagen clara, su mirada puesta en Jesús. Estos hombres dicen, me doy por gozo, me doy por gozoso, porque he sido tenido por digno de recibir semejante maltrato. Y Pablo nos está diciendo otra vez acá esto, me siento gozoso, ahora me gozo en lo que padezco, me gozo en el sufrimiento. No es que él es masoquista, la razón que le provoca gozo es que él entiende que lo que sea que está pasando está cumpliendo un propósito divino. La razón por la que Pablo se goza dentro de la prisión es que él sabe perfectamente que el Señor, a través de él, de tenerlo a él ahí, está llevando a cabo su obra. Y eso solamente debería de traernos gozo. No me quiero detener en esto, pero quiero mostrarles unas citas bíblicas nada más, porque quiero ir al siguiente punto. Pero quiero mostrar unas citas bíblicas para que ustedes puedan tenerlas y guardarlas y quizás luego puedan leerlas. De algunas razones por las que la Biblia nos enseña que el creyente debe mantener su gozo aún en medio de las aflicciones. Me dejan mostrárselo rapidito. Miren, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Debemos tener gozo en medio de las aflicciones, porque la Biblia dice que estas aflicciones son leves, son momentáneas, pero lo hermoso de esto es que están generando un eterno peso de gloria en nosotros. Así que son buenas las aflicciones, son buenas las tribulaciones, son buenos los padecimientos, porque el Señor está haciendo algo. La próxima vez que esté todo depri, esté llorando y dice, le voy a escribir aquí al pastor Cristian que me dé un consejo. Está bien, llámelo después, pero primero piense que el Señor está haciendo algo. El Señor está cumpliendo un propósito. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 11. ¿Por qué debemos gozarnos en el sufrimiento? Porque los sufrimientos son un medio por el cual nuestro Padre nos disciplina, nos madura y nos santifica. Miren Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso debería sacar otro amén de nosotros. Ninguna disciplina parece causa de gozo. Pero dice, pero después que da fruto de justicia a los que en ella, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Otro más. Porque debemos estar gozosos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 3. Porque lo entienda o no, hermano, todos nosotros como creyentes vivimos en medio de una guerra espiritual. Y Pablo usa acá, hablando a Timoteo, esta idea de ser un soldado que está en guerra. Y obviamente, como en medio de esta guerra sufriremos penalidades, sufriremos ataques. El enemigo está constante, el enemigo nunca ha hecho treguas. Las treguas se hacen aparte en los gobiernos y en las gentes acá, pero el enemigo nunca hace tregua. Es su enemigo y lo odia a cada creyente, porque cada creyente es una representación de Cristo. Entonces, el llamado le dice Pablo a Timoteo, tú pues,
sufre penalidad. Hay otra parte en la carta a Timoteo, en las cartas a Timoteo, cuando le dice, huye, cuando hablaba de las pasiones. Pero qué interesante que en este no le dice, huye de las penalidades, escóndete de las penalidades. Dice, son un soldadito. Así es que sufra las penalidades. Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Por qué debemos gozarnos en el sufrimiento? Porque la obra de Dios nunca avanza sin dolor. Es parte del caminar. Dice este versículo, de cierto os digo, está hablando Jesús, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué va a hacer? Comienza a dar fruto. Debe caer la semilla en la tierra, morir, y después que muere, entonces comienza a dar un fruto. El creyente debe de entender eso. El creyente debe entender, como lo dijo Pedro y Juan, como lo ha dicho Pablo en otras ocasiones, como lo ha mencionado Pedro, que nuestro sufrimiento, visto a la luz de la obra de Cristo, es un privilegio para nosotros padecer por Cristo. En Filipenses capítulo 3 y versículo 10, Pablo escribía esto, decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Decía Pablo, yo quiero conocerlo. Y si tengo que padecer, está bien, yo solo quiero cada vez experimentarlo más, entenderlo, vivirlo mejor. Así es que una característica o una responsabilidad de un creyente comprometido con Cristo es se goza en medio del sufrimiento. No quiero decir esto así, pero ni modo, se lo tengo que decir. Ya no sea llorón. Ya no viva llorando y quejándose de todo. Siéntase gozoso en el Señor, que le permite vivir lo que sea que está viviendo, porque el Señor sabe lo que está haciendo. El creyente no debe ser el que anda dando lástima en todos lados donde llega. El creyente no está ahí para andar buscando conmiseración de todo el mundo a quien se acerca. Porque el creyente está lleno de un gozo y de una confianza que el Señor está en control de su vida. Qué vergonzoso para un papá tener esos hijos. Conocí un par de niños así que tenían unas sus estrategias de pedir bien malas. Y llegaban y decían, nada me han dado en mi casa de comer, mi papá. Nada me ha dado. Y todo era para poder sacar más comida. En mi casa no me dan nada. No te dieron desayuno. Nada, no hay nada. Ya ni sé cómo es la leche. Y que vaya oyendo el papá que está hablando así, él es ofensivo, ¿no es cierto? Y nosotros nos pasamos por días dándole lástima a todo el mundo. ¿Y en qué Dios ha creído? No sé si van a alcanzar a leer esto en la pantalla. Si no, déjenme leerlo para ustedes. Son palabras de un hombre, uno de los padres de la iglesia, se llama Ignacio de Antioquía. Miren, este hombre escribía esto a una iglesia en Roma. A la iglesia en Roma le escribe una carta. Y les dice, yo voy escribiendo a todas las iglesias y a todas les encarezco lo mismo, que moriré de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Os lo pido, por favor, no me demostréis una benevolencia inoportuna. Dejad que sea pasto de las fieras, ya que ello me hará posible alcanzar a Dios. Le decía, dejen que me entreguen y que me coman los animales, los leones, que me tiren ahí y me maten, déjenme. Miren lo que dice. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Rogad por mí a Cristo para que por medio de esos instrumentos llegue a ser una víctima para Dios. Miren la siguiente parte. La otra. De nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra.
todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por vosotros murió y resucitó. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la vida nueva. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. No querráis que muera si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios. No me entreguéis al mundo, ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejadme que pueda contemplar la luz pura. Entonces seré hombre en pleno sentido. ¿Qué visión de Dios tiene este hombre? Qué manera de gozarse aún en medio del sufrimiento. Un creyente comprometido con el Señor se goza en el Señor en todas circunstancias. Un creyente comprometido con el Señor responde con gozo aún en medio de la aflicción. Un creyente con gozo, un creyente comprometido con el Señor responde con gozo al padecer por la iglesia. Es el punto número 3. Porque vean cómo dice el 24, una vez más. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y quiero explicar muy rápidamente esto, porque solamente quiero en este punto que nos enfoquemos en lo que él está viendo y que a veces nosotros no lo vemos. Les conté, creo, miércoles o la semana pasada, domingo, no recuerdo, pero para mí fue bien impactante esta última clase que estuvimos, porque el hermano, desde el primer día que empezamos la clase, él llegó y dijo, por favor, en cada día, en cada jornada de clase, por la mañana y por la tarde, vamos a comenzar en oración, siempre, ¿verdad? Pero quiero que el que le toque orar siempre incluya en sus oraciones a mis hermanos y a la iglesia de Ucrania y a la iglesia de Rusia. Y entonces mi primer pensamiento fue, este hermano, qué cariño le tiene, porque como ha estado allá y va seguido allá a darles clases, porque les tiene mucho cariño. Pero en la medida en que estábamos hablando la clase, realmente se me abrió el entendimiento y dije, es que no son los hermanos de allá, aquellos hermanitos que están allá en Ucrania. Ellos, como nosotros, somos la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo en este versículo, en esta expresión, al decir lo que padezco por vosotros, no es que está en la cárcel, porque ya les dije que él estaba en prisión, pero él no está en la cárcel precisamente porque lo metieron por culpa de los colosenses. No, él fue capturado en Jerusalén y fue acusado por estar predicando y lo llevaron preso. No era directamente por los colosenses, pero la visión que Pablo tiene de los creyentes es un solo cuerpo. Erróneamente, nuestra visión de la iglesia es, ¿qué es la iglesia? Bueno, el grupo de hermanos con los que nos reunimos en Nuevo Centro, en el local, todos los domingos, somos nosotros la iglesia. Este grupo de hermanos que estamos aquí, nosotros somos la iglesia. Y pensamos la iglesia como diferentes localidades. Pero cuando Pablo está hablando de su visión de iglesia acá, cuando él dice, yo estoy sufriendo y padeciendo por la iglesia, está hablando de la iglesia en general, porque es una sola iglesia. No es que hay un montón de iglesias. Nosotros ahora, como tenemos estos pensamientos tan de exclusividad y tan reducidos, somos un grupito, nosotros, nuestro clubecito, nuestra Marita aquí no, Marita no, van a venir a sacar a todos aquí. Nuestro grupo de hermanos aquí en la iglesia, pensamos, somos este pequeño grupito. No, la iglesia es un solo cuerpo. Está en diferentes lugares, sí, pero es un solo cuerpo. Y los creyentes debemos de aprender a sentir, a pensar, a amar, a orar. Sí debemos sentir por los hermanos que están en Ucrania, porque aunque no los conocemos, aunque nunca hemos cruzado una palabra con ellos y probablemente nunca podamos ir a Ucrania, y por ahora no quisiéramos tampoco, seguramente, aunque todo eso pase, ellos son mis hermanos. Y somos un solo cuerpo. Cuando Pablo está hablando acá de esto, está refiriéndose a ese específico punto. Pablo reconoce que durante alguna parte de su vida, él había perseguido a la iglesia en general. Había atormentado a la iglesia. Él causó sufrimiento para la iglesia. Pero ahora dice, ahora yo me gozo en ser uno de los que padecen por esa iglesia. Antes yo perseguí la iglesia, antes yo ataqué la iglesia,
pero ahora Él está dando su vida y entregando su vida para cuidar la iglesia. Saben, es lindo porque este tipo de pensamiento no es este pensamiento mundano de hoy. ¿Qué voy a ganar yo si voy? Esta manera mundana de pensar. ¿Qué gano yo si voy a la iglesia? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Qué voy a tener yo? ¿Cuál es mi beneficio si yo oro? ¿Cuál es mi beneficio si yo participo? Más bien pareciera que Pablo está siempre atento a pensar cuánto Dios me permitirá que participe, cuánto Dios permitirá que yo dé, cuánto Dios permitirá que yo haga. Y cada creyente, hermanos, debería de constantemente preguntarse también, ¿qué estoy haciendo por la iglesia de Cristo? ¿Cómo estoy dando de mi vida para la iglesia de Cristo? ¿Cómo puedo yo servir a la iglesia de Cristo? ¿Cómo yo puedo participar de la obra de Cristo en su pueblo? Más bien creo que debería ser este el enfoque. Pablo entonces ve la iglesia de esta manera y por eso dice, yo me gozo en padecer por la iglesia. Yo me gozo en ser parte de esto y de poder estar unido y trabajar por la iglesia. Y el último punto, un creyente comprometido con Cristo ministra con gozo la palabra. Vamos a ver esto un poco más desarrollado la próxima semana. Pero miren la expresión de Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y el versículo 25, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Así que Pablo no solo sufre por la iglesia, sino que Pablo también sirve a la iglesia. Sirve porque tiene un entendimiento claro de su llamado. Sirve porque entiende que su responsabilidad es testificar de lo que Dios le ha dado. Vamos a ver más adelante, la semana que viene, si Dios permite, que Pablo comprende que ha sido bendecido por el Señor al ser un receptor de un mensaje, de un misterio de Dios. Y él sabe que su responsabilidad es proclamar ese mensaje. Yo pensaba al leer esto, estaba en prisión, estaba ya mayor de edad, con muchos quizás padecimientos. Pablo sencillamente podría haber dicho, voy a buscar unos cuantas personas que me ayuden y que vayan ellos a hacer el trabajo. Yo estoy viejo para eso. Yo estoy cansado. Además, el Señor me tiene preso. Y yo preso, ¿qué voy a andar haciendo? Cualquier excusa podría haber tomado. Y si Pablo hubiera hecho eso, probablemente el evangelio no hubiera llegado a Colosas. Y si Pablo se hubiera callado del mensaje, que el mensaje que Dios le dio se lo quedaba para sí mismo, no voy a decir que el plan de Dios iba a estorbar, Dios habría tenido otra manera de hacerlo, pero déjenme imaginar eso. Si Pablo no cumple con su responsabilidad, las cosas no habrían sido como ahora las vemos. Pero Pablo es un creyente que está comprometido con Cristo. Por lo tanto, él ministra, él expone, él proclama la palabra con gozo, en donde quiera que esté, con quien quiera que hable, en la condición que sea que él esté. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa palabra? Porque el misterio que había sido mostrado a Pablo, por gracia de Dios, todos nosotros lo tenemos ahora a través de la Escritura. Hermano, ¿nunca se ha puesto a pensar que quizás hay personas a las que Dios tiene alrededor de su vida para que usted les proclame el evangelio? Y que nosotros estamos demasiado callados con el mensaje del evangelio. Ustedes han puesto a pensar que quizá nosotros estamos estorbando o deteniendo
que estas personas tuvieran una vida en Cristo, porque no nos estamos gozando al ministrar la palabra del Señor. Pablo dice acá, yo me gozo en hacer esto porque sé que me fue entregado este misterio para poderlo compartir. Y es exactamente lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no nos dio su evangelio para que nosotros lo tomemos, lo asimilemos, lo guardemos y lo tengamos bien protegido dentro de nuestros corazones. Dios nos mostró su verdad para que nosotros la proclamemos, la mostremos, para que otras personas puedan experimentar este gozo. Para ninguno de nosotros sería una dificultad pensar en 5, 10, 20 personas alrededor nuestro que todos los días andan en busca de la felicidad. Y todos nosotros ahora sabemos más, que es inútil, que no podrán encontrar esa felicidad, que lo único a lo que se puede aspirar cada persona es a conocer a Cristo y por medio de Cristo experimentar un gozo permanente. Pero ¿cómo lo oirán si nosotros no se lo predicamos? Es curioso porque el texto como tal habla tanto de padecimientos, de sufrimiento. Yo creo que es imposible no pensar cómo es posible. ¿Hay sufrimientos entonces? ¿Hay padecimientos entonces? Sí, los hay. Pero es que todavía no estamos en casa. Estamos en camino. Hace algunos años, bueno, son 4, creo, 5 años, a mí me habían invitado a predicar a San Miguel y entonces íbamos a ir con Patti y las niñas. Yo tenía en la cabeza que quería ir a conocer el seminario de Meda, que Cristian me había hablado, y yo quería ir a Honduras. Y entonces cuando íbamos a ir a San Miguel, le digo a Patti, ¿y si ahora que vamos a ir a San Miguel, quedamos ya más cerquita de Honduras, salimos el siguiente día para Honduras, que ya vamos a estar a la mitad del camino, y vamos a conocer el seminario para ver si nos aceptan para estudiar? Y lo hicimos así. Salimos a San Miguel un día, dormimos allá y por la mañana decidimos salir para Honduras. Yo iba tranquilo y confiado porque puse mi teléfono, el Waze, y entonces el Waze me decía que estaba a 3 horas y algo de camino, casi 4 horas de camino para llegar. Y nos fuimos. Las niñas estaban un poco más pequeñas, mía tenía como 8 años, María como 6 años. Normalmente iban sentadas en sus sillitas ahí atrás en el carro. Y la idea, el trabajo era mantenerla dormida la mayor parte del tiempo para que fueran tranquilas. Y cuando íbamos entrando, pasamos la frontera de El Salvador con Honduras. Y entonces Patti toma el teléfono y me dice, ay, antes que salgamos, no sé qué era lo que estaban hablando. Me creo que agarró el teléfono y llamó por teléfono a Carla o algo y se pusieron a hablar por teléfono. Y en lo que siguieron hablando, yo seguía avanzando, a la calle aquí recta, ¿verdad? Y yo continué avanzando. Cuando colgaron la llamada, yo volví a poner el teléfono. Y a mí me llamó la atención que ahora el teléfono pasó de 4 horas, 3 horas y algo que quedaba, a 7 horas. Y qué raro. Pero seguí. Y hermanos, comenzamos. Yo nunca había ido a Honduras. Entonces yo comienzo a ir y una subida y subida y subida y subida y cuestas y curvas y curvas. Y después de media hora, 40 minutos de camino, comenzaban las niñas. Ya llegamos, papi. No, mi amor, falta un poquito. Ya casi, ya casi. Y yo decía ya casi, pero yo no conocía, pero yo seguía viendo en el aparato que decía 6 horas y pico, 6 horas, y nunca avanzaba esa cosa, y avanzaba, y decía, en esta subida se va a fundir el carro, este carro nunca ha subido tanto en su vida, y le dábamos, parábamos en una gasolinera porque las niñas querían ir al baño, me detengo en la gasolinera, y era como, aquí quedémonos. Yo por rato decía, mejor me regreso, pero decía, pero falta un montón, ahora sí me regreso también. Y estábamos en este camino. El plan era que nosotros estuviéramos en Meda aproximadamente al mediodía de ese lugar. Habíamos dicho que íbamos a estar entre 12:30 y 1. Nosotros llegamos a más de las 4 de la tarde, ahí con calor, asustado. Yo iba tenso porque no conocía, no sabía exactamente para dónde iba.
veía el mapa y no podía hablar por teléfono para reclamarle a Cristian que por qué me había mandado para allá. No había nada que podía hacer, estaba solo desesperado y cada vez más, yo creo que ya ni se dormían las niñas porque estaban todo el tiempo, ya vamos a llegar. ¿Y por qué no llegamos, papá? ¿Y cuánto falta para que lleguemos? ¿Y por qué es que nos tardamos tanto? ¿Y dónde vamos a detenernos? Y cada vez era más, ¿cuándo? Y mi respuesta, sinceramente, yo deseaba que fuera verdad. Decía, chicas, todavía falta un poquito, pero ya casi vamos a llegar. Ya casi llegamos a casa. Y pienso en esto porque sé que a veces como cristianos, cuando estamos llenos de queja y estamos llenos de descontento, pareciera que nos estamos olvidando que todavía vamos en el camino. Vamos subiendo la cuestecita. Falta un poco, hermano. Falta un poco. No llore, no se queje, no viva negando y hablando todo con mal. Espere con gozo, porque aún no hemos llegado. Pero un día de estos, les prometo que un día de estos, todos nosotros estaremos en casa con nuestro Señor. Y no habrá más tristeza, no habrá más lamento, no habrá más dolor, no habrá enfermedad. Estaremos con Él ya para siempre. Mientras estamos aquí, Él nos dio el Espíritu Santo. Y ese Espíritu es el que por medio de la palabra nos mantiene en gozo. Ponga sus ojos en Cristo. Ese es nuestro gozo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra y por esta hermosa porción de tu palabra, Señor, que nos recuerda cómo el gozo debe ser permanente en la vida de todo creyente, que nos recuerda cómo cada uno de nosotros, como creyentes que te hemos conocido y que estamos comprometidos contigo, debemos responder con gozo en toda circunstancia, debemos responder con gozo en medio de las aflicciones, debemos responder con gozo en medio de los padecimientos, debemos responder y ministrar con gozo tu palabra a aquellos que no te conocen. Señor, permítenos vivir con esta conciencia, honrándote a ti y esperando, Señor, el día en que pronto tú vendrás por nosotros y podamos estar contigo para siempre. Pero mientras estamos acá, permítenos mantenernos en pleno gozo, en plena alabanza a ti. Gracias te damos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.